Bien, en esta oportunidad vamos a trabajar con inferencia lógica, ¿ya? Para hablar con inferencia lógica, entonces tenemos que comentar sobre lo que son las premisas y la conclusión, ¿ya? Entonces, véase acá que tenemos, ya se tiene premisas, ya las premisas corresponden a ver, sí, aquí esto, un, dos y hasta 3 desde P sub uno hasta P sub n, ya eso corresponde a lo que se llama como premisas, son los antecedentes, ¿ya? De estas premisas ya se puede generar una conclusión y en este caso Q es la conclusión, ¿ya? Q es lo que se puede deducir, lo que se puede afirmar ya de lo que es de las premisas. Entonces debe recordarse que Aristóteles ya había dado, ya había sentado las bases de esta inferencia con básicamente dos premisas, ¿no? Para obtener una conclusión. Ya, ahora el resultado que se está desplegando ya acá, esto también es equivalente a esto. Si nosotros analizamos la parte de premisas, está acá. Claro que en esta notación, esta se va asociando premisa uno y premisa 2. El y no está acá, se sobreentiende, ¿ya? De que todos los argumentos acá tienen que ser verdaderos, ¿no? Habíamos hablado sobre la implicación, los antecedentes y consecuentes, ¿no? Esto tiene que ser todo verdadero, entonces se sobreentiende que las premisas ya son verdaderas, ¿sí? Y vean cómo Q, que es el efecto, la consecuencia de esto se muestra acá, ¿no? O sea, esto es condición para decir si esto ocurre, entonces, el conectivo entonces, Q es la conclusión, ¿ya? Entonces, esta es una segunda manera de expresar esta notación de la inferencia, pero la idea acá es que a partir de las premisas de P1, P2 hasta N premisas se puede obtener una nueva premisa, ya como conclusión, ¿sí? Ese es el razonamiento. A partir de esto ya se puede entonces definir reglas, modos de razonamiento, ¿no? Denotadas como las reglas de inferencia, ¿ya? Entonces vamos denotando. La primera regla hace referencia a lo que es modus ponendo ponens, ¿ya? Y esto es como afirmando en el antecedente se afirma el consecuente. Entonces, en el primer acto, la primera premisa es de este tipo. Es P implica Q. Primera premisa es como primer acto. Si sucede P, entonces una consecuencia de P es Q. Segundo acto, sucede P. Entonces, la consecuencia es Q. Por ejemplo, si sales, entonces te mojas. No, no es que te diga te estás mojando, es una premisa que indica que si hay como causa que si tú salieras, entonces te mojarías, suponiendo que afuera en el patio está lloviendo. ¿Ya? Y el segundo acto sales, entonces una consecuencia de haber salido, ¿no? En plena lluvia allá en el patio es que suceda que te mojes. Eso es modus ponendo pons, afirmando el antecedente se afirma el consecuente, lo después afirmación, es MPP. Segunda regla de inferencia, modus tollendo tollens, sería como del modo negando el consecuente, negamos el antecedente, la de to es la de negación. Primer acto, si sucede P, entonces sucede Q. Esta premisa es similar en modus ponens. La diferencia está en la segunda premisa, la negación del consecuente. Si no sucede Q, entonces no sucede P. Veamos con el ejemplo anterior. Si sales, entonces te mojas, suponiendo que en el patio está lloviendo. Segundo acto, resulta que no estás mojado. Entonces, si es que no estás mojado es porque no saliste. ¿Ok? Veamos otro modo, otra regla que dice la número 3, modus tollendo pons, es decir, si tú niegas uno de los parámetros, entonces estás po, afirmando el otro, es MTP. Primer caso, entonces tienes acá P y P o Q. Uno de los dos sucede, pero acá dice que no sucede Q, entonces debe suceder P. El razonamiento para esto es que si nosotros decimos que esta premisa tiene que ser verdadera, solamente existen tres posibilidades, ¿no? De que los dos sean verdaderos o que P sea verdadero o Q sea verdadero.
El segundo acto dice que no Q, no sucede Q. Podríamos afirmar de que entonces Q es falso. Pero si no sucede Q, entonces para que esto sea verdad, entonces quien debería de colaborar es P, ¿no? P necesariamente tiene que ser verdad como conclusión. ¿Ok? Ahora podría ser el caso de que sobre el mismo estado P o Q. Entonces, si decimos uno de los dos tiene que ser verdad, tal vez ambos, tal vez P o tal vez Q. Segundo acto, pero no es P. Ah, no es P, entonces tiene que suceder Q. ¿Ok? Negando uno de los dos, se afirma el otro. Eso es modus tollendo pons. Veamos otros, ley del silogismo hipotético. P implica Q. Si P sucede, entonces esto es condición suficiente para que suceda Q. Pero si sucede Q, la misma Q, entonces esto también es un estado, es condición para que suceda R. Algo como el abuelo genera al hijo y el hijo genera al nieto. Entonces podemos ver de que a través del abuelo, bueno, hay nieto, ¿no? A través de P implica R. Algo como una regla de dominó, ¿no? P influye en Q, pero Q influye en R. Entonces, de manera indirecta, P influye en R. Entonces, P implica R. Eso es la ley del silogismo hipotético. Otro, la ley de la simplificación, P y Q. Como habíamos indicado de que esto tiene que ser verdad, las premisas, y esto es el I, entonces esto no es opcional necesariamente para que sea esto verdadero, entonces P tiene que ser verdadero y Q también, eso por el I. Si ambos son verdaderos, entonces como conclusión puede deducirse cualquiera de estos dos. Puede ser P como también puede ser Q. Esto es la ley de la simplificación. Es como si simplificáramos acá Q y entonces me queda P, o simplificas P y te queda Q. 8. Ley de la conjunción. Primer acto sucede P, segundo acto sucede Q. Y cada premisa es verdadera. Entonces sería lo mismo que decir que sucede P y sucede Q. Algo como que uno aprueba álgebra. Y acto 2, apruebas cálculo. Entonces la conclusión también que es correcta sería que apruebas álgebra y cálculo. 8, ley de la adición. Primera premisa es P. Y como esta premisa acá, entonces esto es verdadero. Si vean acá aparece P o Q, pero nótese que Q no estaba en los antecedentes. Es el primer caso porque generalmente la conclusión está expresada en términos de las premisas de los antecedentes, pero en este caso aparece Q que no figura como antecedente. Podría influir entonces. ¿Qué pasaría si P fuera falso? No pasaría nada porque P que está como premisa es verdad, ¿no? ¿Sí? Y aquí verdad o cualquier cosa es verdad, absorbe, P absorbe, ¿ya? Entonces tú puedes agregarle acá o cualquier otra variable, y sin importar si es verdadero o falso, no va a influir por el o, ¿no? Ya que una de las variables que sí está en la premisa y se considera como verdadera por premisa, entonces ayuda a que todo esto sea verdadero. Ley de la adición, o sea, tú puedes agregar, puedes adicionar otras variables. Otro dilema constructivo. Esta, ya que sería la 6, la 7, la 8, sería como una doble dosis de modus ponendo ponen, ¿ya? En el sentido de que puedes ejecutar dos veces. Primer acto, si sucede P, entonces sucede Q. Segundo acto, R, que nada tiene que ver con P y Q. Si sucede R, entonces sucede S. Ya, y dice, uno de los dos sucede, P o R. Uno de los dos sucede. Entonces, ¿cuál sería la consecuencia al respecto? A ver, vamos viendo. Dícenos que los antecedentes P o R, el tercer acto, uno de los dos sucede. Puede ser P o R. Sabemos que sucede P, entonces sucede Q. Si sucede R, sucede S. Pero acá dice P o R sucede. Entonces, si sucede uno de los dos, pues la conclusión sería que también, entonces sucedería una de las dos conclusiones, o sucede Q o sucede S, que es lo que está reflejando acá. Otro, vamos hablando del dilema destructivo. Esto es como una también doble dosis, pero de modus tollendo tollens, ¿no? Primer acto, si sucede P, entonces sucede Q. Si sucede R, que nada tiene que ver con las dos, sucede S. Y vean lo que indica la tercera premisa, que no sucede Q o no sucede S. Es decir, si no sucede Q o S, si no suceden los consecuentes, entonces es porque no ha sucedido ninguno de los antecedentes. No ha sucedido P o no ha sucedido R, ¿no? Ese es el razonamiento. Entonces, esto es el dilema destructivo. Esto sería nuestra regla 9.
¿ya? La regla 9. Ok, entonces esas son las reglas de inferencia. A partir de estas podemos desarrollar un pequeño ejemplo. Dice, demuestre que la negación de Q es una conclusión de estas 4 premisas. Ya, entonces acá podríamos comenzar con la premisa número 5. En este tipo de ejercicios, por donde podríamos optar es donde aparezca una sola variable. Eso en el sentido de que todas estas van cómodamente trabajados sobre una variable. ¿Qué pasaría si tuviéramos dos variables? La ley de la simplificación nos podría ayudar a reducir una sola variable. En este caso, sí tenemos, ¿no? Una sola variable, t. Entonces, esto puede ser, es el punto de partida, ¿ya? Este enunciado, el t. Entonces, el t podría aplicarlo con quién, podría combinar. Otra premisa sería esta, porque también tiene el valor de t. Entonces, si nosotros vemos acá, ¿cuál sería el trabajo? Vean, T y negado de P implica negado de T. Esto sería para poder utilizar el modus tollendo es el, eh, ¿dónde está? Debe de estar, a ver un momentito. Ah, sí, aquí en texto. Sí, ahora sí. Entonces, esto es modus tollendo tollens. Si nosotros recordamos, si vemos cómo está trabajando modus tollendo tollens, mira, P y Q, ¿no? Y vean, esto tiene que ser lo opuesto. Esto puede ser negado de Q y entonces esto podría ser Q, o negado de Q y este Q, pero el tema tiene que ser opuestos estos, ¿no? Si son opuestos, ya la conclusión es el antecedente, pero negado. Es modus tollendo tollens. Es lo que tengo acá. Vean, el consecuente y este están negados, ¿no? Son contras, pues este negado y este sin negar, bueno, en este caso está bien. Entonces, como nos dice, sería el antecedente P, pero negado. En este caso es P y aquí me saldría P negado, ¿no? Sí, esa es la que saldría, P negado, ¿ya? Esto es entonces por haber aplicado modus tollendo tollens. Esto es en qué reglas se ha utilizado la 2 y la 4, ¿no? En 2 y 4. ¿Ya? Eso es. Entonces, esta es la justificación, podríamos comentar, para generar esta premisa, ¿no? Ya, ok. Ahora, ¿qué más? Todavía no. Ya. Entonces, ahora, ¿qué podríamos hacer con negación de P? Ya esto se la puede trabajar con la primera. Sí, entonces puedo tener lo que es esto, ¿ya? Esto con esta, ¿no? Podría combinar con esta. Ya, y entonces, vean, se tendría entonces la premisa 1 con la premisa 5. Ya, ¿qué podría utilizar acá con negado de P? Esto sería, vean, esto es igual a esto. Entonces, lo que puedo generar es una sexta premisa y esta sexta premisa me saldría R, ¿ya? Y esto estaría respaldado por, antes voy cambiando, esto era negro, ¿ya? Esto sería por el modus ponendo ponens y esto es, como pueden ver, 5 y 1, ¿no? En 5 y 1. Pero a ver, entendamos esto, cómo está funcionando. Negado de P y R. ¿Esto es modus ponendo ponens? Sí, esto es, ¿no? Para aplicar esto tiene que ser esto igual. P tiene que ser iguales, ¿ya? De esa manera copiamos tal como está el consecuente como conclusión. Si esto fuera negado, eso tendría que estar negado para que funcione. Entonces lo que tenemos acá es gemelo negado de Q, entonces el consecuente R. Ya, eso sucede. Y R podría utilizarlo con esto, ¿no? Sí, podría utilizar esto. Se podría utilizar entonces, sí, ya, esto podríamos utilizar con esto. Y entonces, eso sería en mi caso número 7, ¿ya? Y me quedaría entonces, nótese, esto saldría negado, ¿ya?
negado de Q, ¿ya? Y esto sería, sería por modus tollendo tollens, modus tollendo tollens. Esto sería la 6 y el 3, ¿no? En 6 y 3. Modus tollendo tollens, ¿no? Es modus tollendo tollens, 6 y 3, ¿no? Tiene que ser opuesto, decíamos, ¿no? Negado de R, entonces lo que te sale es Q, pero negado, ¿no? Modus tollendo tollens, ¿no? Que ya habíamos utilizado para generar la premisa número 5. Y este último, negado de Q, es a lo que se debía de llegar, es el resultado, ¿ya? Solo aclarar lo siguiente, noten que han participado en este proceso todas las premisas, ¿no? Una sola vez. Pero no es obligatorio que solo trabaje una, ¿no? Uno puede utilizar una premisa varias veces también, ¿no? Dependiendo de lo que desea desarrollar y la estructura, ¿no? En este caso en particular ya se ha utilizado una sola vez cada premisa. Todas han participado para llegar a esta concepción. En efecto, ya las premisas 1, 2, 3 y 4 son, es el antecedente de las premisas suficientes para poder a través de reglas de inferencia obtener como una conclusión Q, ¿no? Lo que me decía que demuestre que sale Q a partir de estas premisas. Ujú.